La gracia de Dios es mucho más que el perdón gratuito de nuestros pecados. La gracia de Dios es el poder de Dios que empieza a actuar en nuestro espíritu, en nuestro centro moral, para santificar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tal como lo enseña el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5 y en el verso 23. El proceso de la gracia es un proceso de santificación donde el ser humano se va limpiando de toda contaminación de espíritu y de alma. Y ese poder que recibe en su espíritu y en su alma por la renovación y la regeneración del Espíritu Santo y por la convicción de pecado, de justicia y de juicio que el Espíritu Santo le infunde al pensamiento humano, es cuando se dispone a santificar también su cuerpo. Por eso lo que era imposible para el ser humano sin el poder de Dios, ahora es posible por la gracia santificadora del Espíritu Santo, que produce nuevos deseos. El primer deseo es el deseo de agradar a Dios, de hacer su voluntad. Porque antes el hombre interior, aunque se deleitaba en los mandamientos de Dios, no tenía el poder para cumplirlos. Pero ahora con la gracia, con el poder de Dios que habita en él, ahora sí tiene el poder no solamente de deleitarse en la palabra de Dios, sino vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces todo creyente ha sido llamado a la santificación corporal y la santificación en toda su manera de vivir. Vamos a estar hablando entonces de cómo es necesario que al recibir la gracia empecemos a santificar toda nuestra manera de vivir. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 y en el verso 17 dice que nos despojemos voluntariamente del viejo hombre que está viciado, contaminado según los deseos engañosos del mundo, pero que voluntariamente por la gracia y la unción de Dios nos revistamos del nuevo hombre creado según Dios en el poder y la santidad de la justicia. También el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y ese proceso de santificación incluye primero la limpieza corporal. Por eso en las enseñanzas de la gracia para la iglesia, los apóstoles en Hechos capítulo 15, en el verso 29, la primera enseñanza era: límpiense de la contaminación de los ídolos, es decir, la contaminación del espíritu, límpiense de la fornicación. La santificación es un proceso que se hace con la participación del Espíritu Santo, la participación de nuestro espíritu, la participación de la voluntad de nuestra alma y con el deseo consciente de mantener nuestro cuerpo puro. El apóstol Pablo también en Romanos capítulo 12 dice que presentemos a Dios nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional. El que ha decidido vivir para Dios y darle culto a Dios, le da culto en la entrega total de su ser, porque se pasa de ser un siervo del pecado a ser un siervo de Dios y a ser habitado por Dios. En próximas clases seguiremos viendo entonces lo que es la santificación en la vida familiar.